Bueno, como os he comentado en el vídeo anterior, hay una forma de gestionar a través de página web, que es el phpMyAdmin. Vamos a hacer directamente para que lo veáis, ya que la mayoría de los webmasters que están utilizando esto no saben programar en SQL o no saben usarlo por comandos, no tienen la posibilidad de usarlo por comandos, o ya bien sea porque es un servidor que no es suyo, sino que es un hosting compartido con otras páginas. Entonces os voy a enseñar para que veáis cómo están accediendo ellos realmente a estas bases de datos. Para ello lo único que hay que hacer es apt-get install y vamos a instalar el phpMyAdmin. Bueno, comentar que es muy importante que para poder funcionar con esto hemos tenido que hacer las prácticas anteriores de Apache Server donde hemos instalado los módulos PHP, ya que si no, esto no funcionaría, ¿de acuerdo? Le damos al intro, le damos que sí, como siempre. Bien, aquí ya damos Apache 2, que viene por defecto, le damos al intro y continuamos actualizando. Llegados a este punto nos dice simplemente que si queremos configurar la base de datos para phpMyAdmin con el módulo que hemos instalado, que es el common. Le decimos que sí. Y aquí nos va a pedir la contraseña del usuario administrador de la base de datos. Para no liarnos vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, la misma, la que queráis, y le damos simplemente a aceptar. Luego la contraseña, que es de aplicación en MySQL para el phpMyAdmin, yo voy a poner la misma y así no nos olvidamos. Si no, tenéis que saber qué contraseña es o tenerla muy clara para que no se os olvide, porque si no tendréis que volver a poner todo. Bien, le dais de nuevo la contraseña y continúa instalándose. Una vez instalado lo que es el phpMyAdmin, lo primero que vamos a hacer es mover la carpeta, que por defecto nos la ponen el usr barra sare barra phpMyAdmin, y la vamos a mover directamente al Apache Server. ¿Por qué? Porque esta página web, al ser en PHP, lo que necesitamos es un servidor web para poder administrarla, para poder visualizarla. Entonces lo vamos a poner en barra 3w barra html. Como hemos visto en los vídeos anteriores sobre Apache Server, vemos que simplemente sería moverlo aquí. Con lo cual lo va a poder usar el Apache y se va a crear un directorio dentro de barra 3w barra html llamado phpMyAdmin. Vale, le damos al intro y ya lo hemos movido. Bueno, aquí comentar una cosita. Vamos a hacer directamente, si vamos al directorio donde lo hemos metido, vamos a ver que es así, que está, hacemos un ls y nos crea un directorio llamado phpMyAdmin, ¿de acuerdo? Bien, salimos de ahí y una cosa muy importante es asignar nula. Ahora mismo no hay ningún problema porque lo estamos usando en local, con lo cual somos usuarios root y tenemos privilegios. Es importante conocer el comando chown, que lo que nos va a dar es la propiedad sobre una carpeta a un usuario. De forma que cuando accedamos desde el exterior y no con el usuario root desde un ordenador local vamos a poder acceder sin problemas. Para ello se pone chown-r porque es un directorio. Y luego se está usando el grupo de usuarios data, 3W data, que es el grupo de usuarios donde están las personas que acceden por página web, y tendremos que poner barra 3W barra phpMyAdmin. ¿De acuerdo? No, PHP, perdón, HTML barra phpMyAdmin. Vale. Entonces no lo voy a ejecutar porque estamos haciéndolo en local, pero que sepáis que de cara al exterior, si lo fuéramos a hacer para una aplicación, un Joomla, por ejemplo, y queramos gestionarlo desde el exterior con ciertos usuarios externos al usuario root, que es el local de la máquina Kali Linux en este caso, puede ser Debian, etcétera, tendríamos que ejecutar este comando. Y entonces el autor sería directamente ese grupo de usuarios llamado 3W-medio-data. Bien, luego es muy importante añadir lo que es el phpMyAdmin al Apache. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es con nano, vamos a configurar el Apache para ello. Barra etc apache 2 barra apache 2.conf. Bien, si bajamos, vamos a bajar a los directorios. Vamos a ver, aquí. Bien, lo que voy a hacer directamente es copiar un directorio y voy a añadir uno nuevo con la nueva ruta. Para eso le damos a copiar
y le voy a pegar aquí, voy a subirlo para que lo veáis. Bien, y aquí lo que tenemos que poner es el nuevo directorio, donde hemos puesto de forma que vaya directamente y nos indexe el archivo que queremos. En este caso es html/phpMyAdmin. ¿De acuerdo? Aquí vemos que tenemos las opciones, están indexados, esto vamos a poner directamente none, que no coja ninguna. Bien, sobre escritura también lo dejamos en none y requiere orden. Eso lo dejamos así perfecto, cerramos el directorio y ya tendríamos también, aparte de las páginas web que podamos poner aquí dentro, tenemos una que está en este directorio al que está apuntando con estos atributos dentro de lo que es el Apache 2. Vale, salvamos, control O, intro, control X y ya lo tendríamos configurado en el Apache. Bien, luego hay un archivo que es la configuración del phpMyAdmin, que bueno, lo digo también, vamos a editarlo, nano/etc/phpMyAdmin y el nombre del archivo se llama config.inc.php. Si lo editáis, aquí, bueno, vais a ver que hay distintas opciones, entonces, de cara a un servidor externo, lo que tendremos que buscar son opciones como es el host, que aquí por defecto debería estar el localhost, ya que es el local, pero si tuviésemos, por ejemplo, una IP contratada para un servidor, una IP pública, tendríamos que poner directamente lo que es la IP que nos ha asignado nuestro proveedor de Internet, etcétera. Bueno, también comentar que para buscar es con control W, podríamos buscar, si queremos buscar, por ejemplo, control W, por ejemplo, la palabra host, podríamos darle así y va buscándonos, ¿de acuerdo? Aquí nos va a venir todos los hosts que aparecen, buscar así con control W, host, damos al intro, no se encuentra más, vamos, bueno, podemos ir viendo directamente dónde está el localhost. Bueno, aquí está localhost, no hay ningún problema, nos va a funcionar, pero sí es importante que tuviésemos la dirección IP en caso de que sea un servidor externo, ¿de acuerdo? Aquí nos está buscando lo que es el localhost. Podemos ir buscando y vamos a ver que hay distintas configuraciones. Bueno, aquí también lo que vamos a poder configurar es el puerto. Con el comando el port, lo que le estamos asignando es el 3306, es el puerto del MySQL, ¿de acuerdo? Entonces, este sí es importante que si cambiamos el puerto en MySQL, también lo cambiemos aquí, de forma que el phpMyAdmin localice al MySQL a través del puerto que hayamos indicado. Por defecto, ya os digo, es el 3306, el que hemos estado usando. Luego también es en este archivo donde se pueden configurar los distintos tipos de autentificación. Hay tres tipos principales, aunque hay más, que son el config, donde se mete un usuario y contraseña, donde se indican directamente en el archivo este, en el config.inc.php. Otro que es el HTTP, que se mete un usuario y una contraseña al acceder directamente a la página web que se está gestionando. Y luego, por ejemplo, el de cookie, que metes un usuario y una contraseña para acceder a la aplicación en concreto, ¿de acuerdo? Bueno, esto simplemente para que lo sepáis, que es un archivo importante dentro de lo que sería el phpMyAdmin. Guardar los cambios, vamos a poner que no, tampoco es necesario. Y bueno, es importante también que cuando queráis acceder al phpMyAdmin tenéis que arrancar el Apache. Si no lo tenéis arrancado, tenéis que poner /etc/init.d Apache 2 start, de forma que la página se pudiese visualizar. Ahora abrimos el navegador y bueno, voy a poner para que veáis la página que sería es localhost /phpMyAdmin. Por defecto es la que nos encuentra y nos permite acceder a la gestión del phpMyAdmin para ver la base de datos. Voy a hacerlo grande y aquí lo que sí, bueno, elegís el idioma, español no suele estar muchas veces, entonces bueno, yo lo dejo en inglés, aquí, bueno, español lo tenéis aquí, si queréis, más fácil, os podéis acostumbrar en inglés, que es lo más típico, y luego el usuario, por ejemplo, nosotros tenemos el usuario root, ¿de acuerdo? Contraseña yo puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver si me la coge, me la ha refrescado solo, bueno, root, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a continuar. Recordar contraseña lo voy a quitar. Y bueno,
Aquí, como veis, es un gestor a nivel visual por interfaz web donde podéis crear base de datos, tablas, generarlo, etcétera. Por ejemplo, la que hemos creado a mano dentro del MySQL nos aparece por defecto aquí. Es la base de datos que hemos llamado y lo podéis ir desplegando y vais a ver que aparte de poder generar una nueva tabla, tenéis lo que es la tabla 1 que habíamos creado. Entonces, esto simplemente es ir viéndolo. Es muy sencillo. Luego, lo que tenéis cada vez que accedéis a una tabla, etcétera, es para configurar, por ejemplo, los valores que tenemos. Aquí podemos borrar los registros que hemos metido, por ejemplo, el de web.com que habíamos metido con el número 7 y la descripción web, el que habíamos puesto con 55 con otros valores en blanco, etcétera. Aquí podemos ver los registros, podemos editarlos, copiarlos, borrarlos, etcétera. Podemos ver la estructura, si tuviésemos tablas enlazadas realmente. Bueno, es un poquito para ver aquí el tipo de carácter, aquí es entero como habíamos visto, el tipo char limitado a 50, etcétera. Y bueno, esto es un poquito todo, es muy sencillo, lo que pasa es que es más sencillo administrarlo, pero sí es muy importante que sepáis cómo se ejecuta a nivel de comandos para que veáis también cómo funciona el PHP MyAdmin. Y bueno, esto es muy bueno de cara a que si yo quiero gestionarlo, por ejemplo, si estuviese en un servidor con una IP pública, pondría simplemente aquí la IP pública en vez de localhost y luego barra PHP MyAdmin. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas bases de datos, muchos servidores donde está el PHP MyAdmin, si queréis acceder a él, ya sabéis que el usuario va a ser root, casi seguro en el 99% de los casos, y el directorio será la dirección IP barra PHP MyAdmin, con lo cual, si hacéis un ataque de fuerza bruta, vais a ver que lo tenéis muy fácil para tener acceso total a una base de datos. Hay distintos plugins, por ejemplo, para Lightwhistle, como es de Firefox, muchos plugins directamente que podéis hacer de forma que cuando accedéis a una pantalla como la que hemos visto al inicio, vamos a borrar esto, espera, que os pide el usuario y la contraseña. El usuario en teoría no lo sabéis, pero no hay ningún problema, simplemente tendréis que poner root, ya os digo. Vamos a salirnos. Vale, vamos a salirnos de aquí un momento, porque es que estoy logado. Lo cierro y lo vuelvo a abrir para que lo veáis. Por ejemplo, hay varios. Puede ser, por ejemplo, el brute force. Pero bueno, vamos a ver. Localhost barra php MyAdmin. De acuerdo, el brute force es un plugin de Firefox donde tú al tener el usuario puesto, le pones el que tú quieras y simplemente le das aquí al campo de contraseña, botón derecho y aquí te saldrá una lista de los plugins que tenemos y simplemente sería el Firefox, el brute force, y con eso nos lanzaríamos un diccionario, por ejemplo, si tenemos asociado un diccionario o podemos hacerlo numérico, alfanumérico, etcétera. Es una forma muy directa y muy sencilla para cualquier persona de poder hackear una base de datos. Porque ya os digo que casi el 99% de las bases de datos con PHP MyAdmin tienen el usuario root por defecto. Y saber simplemente que el directorio de ataque sería la IP barra PHP MyAdmin. Luego si os vais a encontrar otras que si no es así, lo que vais a tener que poner es, esto equivale a http porque está por el puerto 80, es simplemente aquí una S en el navegador si lo ponen por SSL, pero aún así si veis que no es con HTTP será con HTTPS, puede ser a otro puerto, si supierais que el puerto que es directamente lo pondréis así y aquí al final pondréis dos puntos, si habéis hecho un escaneo de puertos, si habéis averiguado el servicio del PHP MyAdmin, por ejemplo, si es el 15.000, dos puntos 15.000. Damos al intro y con eso nos accedería a esta misma pantalla. Sabemos que el usuario root y hacemos fuerza bruta para obtener la contraseña. Y bueno, esto es un poco lo que es el PHP MyAdmin, que nos permite generar lo mismo que hacemos por comandos mediante una interfaz web. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.